Es muy grato el dar inicio a la participación de nuestros jóvenes estudiantes y la planta de maestros del área de Ciencias Sociales, que en esta sala audiovisual escucharán la conferencia Obregón y Calles, que disertará el doctor José Roberto Mendirichaga Dalcel dentro del ciclo de conferencias que imparte la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil, mediante un convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Enviamos un saludo a todas las escuelas preparatorias hermanas que nos acompañan en estos momentos mediante la comunicación vía Internet. Para dar inicio, realizaremos la presentación de las autoridades universitarias e invitados a esta ceremonia, a este evento. Se encuentra con nosotros el presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil, el maestro Arturo Delgado Moya. También nos acompaña en esta ocasión el secretario de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil, el maestro Juan Antonio Vázquez Juárez. También haciendo acto de presencia y con una participación medular dentro de esta conferencia, nuestro conferencista invitado, el doctor José Roberto Mendirichaga Dalcel. Y naturalmente quien es partícipe de la responsabilidad y organización de los destinos de la preparatoria número 5, el director de la escuela, el maestro en ciencias, José Rodolfo Chapa Morones. Como parte primordial de la organización del desarrollo de las actividades de este día, que mediante su atinada dirección estamos realizando, viene ante nosotros para dar el discurso de bienvenida el director de la preparatoria número 5, maestro José Rodolfo Chapa Morones. Con el permiso de los distinguidos miembros del presidio, bienvenidos sean todos ustedes y un saludo a las preparatorias hermanas y facultades que se encuentran enlazadas para presenciar esta conferencia. Es una distinción muy especial para los maestros y estudiantes de esta institución el encontrarnos aquí y ahora para escuchar la participación elocuente e interesante por parte del conferencista invitado, el distinguido doctor José Roberto Mendirichaga Dalcel, en la cual nos brinda la oportunidad de conocer de viva voz la realización de hechos relevantes de nuestra historia, en este caso sobre Obregón y Calles. También deseo expresar mi agradecimiento al doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y al maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, por el convenio establecido entre estas instituciones, cuyo objetivo es conjuntar esfuerzos y enriquecer los recursos pedagógicos de las asignaturas de problemas éticos del mundo actual y ciencias sociales, en beneficio de todos los alumnos del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la experiencia y el conocimiento de los hechos que tuvieron gran relevancia en nuestra historia y que ahora nos permiten visualizar nuestra situación actual. A nombre del personal docente y alumnos de nuestra escuela preparatoria número 5, gracias por su atención e interés. Enseguida, con la admiración a su trabajo y desempeño profesional, con un gran interés por conocer su pensamiento en cuanto al desarrollo de este ciclo de conferencias, escucharemos el mensaje del maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil. Muy buenos días tengan todos ustedes. Deseamos informarles
una vez más para quienes siguen esta secuencia de conferencias que, como decía el señor director, un convenio entre la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Anser, manifestó un gran interés porque los estudiantes y profesores de las preparatorias reciban estas pláticas, estas conferencias que nuestros socios, como es el caso del doctor en Historia, el doctor Mendirichaga, hemos estado visitando las preparatorias, hemos estado llegando a los profesores y estudiantes en apoyo a la historia de México que ustedes estudian. Con particular interés, la rectoría de la universidad hemos estado en un sinnúmero de preparatorias y continúan otras, y ya para el semestre de enero a junio tenemos también solicitudes de preparatorias que de común acuerdo con la rectoría van turnándose para que vayamos a hacer visitas como en esta ocasión, donde tenemos 100, 200 alumnos en un auditorio, en este caso, en este auditorio, más otras aulas habilitadas para recibir la conferencia vía internet. Bueno, pues así estamos llegando a todas las preparatorias de la universidad, así estamos llegando a algunas facultades donde los maestros nos dicen que estudiantes y profesores acuden a una aula, bajan la página web de la universidad y pueden ver y escuchar estas pláticas. La necesidad que hoy en nuestro tiempo se requiere de conocer la historia de México en este ciclo que estamos viendo, México siglo XX, estamos partiendo de la revolución, de los personajes, de los hechos históricos que nos permiten identificarnos con la historia, que tengamos elementos de identidad nacional, no de uniformidad, porque las culturas son muy diversas, el pensamiento de la gente es muy variado, pero sí estamos haciendo un esfuerzo, Rectoría y Sociedad de Historia, porque se den elementos informativos para que ustedes identifiquen cómo se ha dado el movimiento social, político, histórico de México, en este caso, en el siglo XX. Agradecemos las atenciones que hemos recibido en esta ocasión del maestro Chapa, de los directivos, ayer que visitamos el plantel para ver las instalaciones, pues resulta que fueron alumnos míos en el posgrado, César, que fue director, y los maestros que aquí nos acompañan en el posgrado en filosofía en el área de educación superior. Bueno, el maestro Chapa no fue alumno mío, pero iba también a tomar cursos de posgrado los mismos días que los maestros que estaban conmigo tomando cursos de historia de la educación superior o el sistema universitario mexicano. Estudiábamos materias que nos permitían entender la historia de la universidad, la función social de la universidad, y estamos viendo cómo la parte de extensión y difusión de la cultura se cumple plenamente con este ciclo de conferencias. Hacemos votos porque los profesores y los estudiantes vean estas pláticas como de apoyo a lo que ustedes tienen que ver con rigor para efectos de evaluación, pero no nos importa la evaluación del 8, del 9 o del 10. Nos interesa que se adquiera el conocimiento, que se conozcan otros enfoques de la historia de México y que puedan ustedes dialogar con los propios maestros, vecinos, familiares sobre temas de la historia de México, donde tengamos puntos de identidad, de identificación nacional. Así pues, el mejor de los éxitos en su vida de estudiantes preparatorianos ahora, pero que mañana los esperamos en las facultades y en el posgrado que la universidad ofrece de gran calidad educativa, en lo cual estamos comprometidos y deseamos lo mejor para ustedes y para sus maestros. Muchas felicidades y gracias por su atención. Después del preámbulo relativo al protocolo del evento,
Me permito mencionar una semblanza de la trayectoria del ponente invitado, el doctor José Roberto Mendirichaga Dalcel. Él nació en Monterrey, Nuevo León, en 1944. Es licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara. Es maestro en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Es profesor de cátedra de la Universidad de Monterrey, donde enseña tanto en licenciatura como en posgrado, entre otros cursos, los de Introducción a la Filosofía, Literatura Mexicana y las Crisis Culturales Contemporáneas. Está en la docencia universitaria y en el periodismo de opinión desde hace 35 años. Es autor de 11 libros individuales. Colabora en las publicaciones Humanitas, Actas y Armas y Letras. Pertenece a la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil, y a la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, Asociación Civil. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con el nivel número 1. Vamos a escuchar su conferencia, pero antes les vamos a pedir a los invitados que nos apoyen al pasar a sus lugares de la línea y escuchemos nosotros. Con ustedes el doctor José Roberto Mendirichaga. Muchas gracias, maestro. Maestro José Rodolfo Chapa Morones, director de esta preparatoria 5 de Sabinas Hidalgo. Maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de la misma sociedad. Maestros y maestras de esta escuela, queridos alumnos y alumnas de esta escuela, personal de intendencia y personal técnico que nos facilita la transmisión a todo el sistema de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Quizás deba iniciar señalando con mucha claridad que esta década, la de los años 20, es la de reconstrucción. Luego de una revolución que fue pionera en América Latina y que definió nuestro rumbo como nación en democracia y garantías sociales, pero que en lo económico y cultural significó un significativo atraso, un tropiezo fuerte, muy similar a lo acontecido después de las guerras de independencia y reforma, a la vez que en y después de las dos intervenciones extranjeras del siglo XIX, a saber, la guerra México-Estados Unidos y la lucha contra el imperio de Maximiliano de Habsburgo. De acuerdo al título mismo del trabajo de la conferencia, atenderé primero a la cuestión socioeconómica para luego entrar en lo político y en lo cultural. Para desarrollar el tema, mucho me basé en lo escrito por autores locales, nacionales e internacionales. Ambiente socioeconómico. La revolución implicó para la entidad un fuerte golpe a la industria manufacturera de la época. Las instalaciones fabriles de Cementos Hidalgo, Cervecería Cuauhtémoc, Fundidora de Fierro y Acero, Vidriera Monterrey y otras empresas fueron tomadas por las fuerzas revolucionarias, además de que las fuentes de suministro situadas fuera de Monterrey se vieron truncadas por la toma de ferrocarriles y el daño a las propias vías férreas, lo que encareció las materias primas fundamentales para la elaboración de productos
que el mercado interno consumía mayoritariamente. Isidro Vizcaya Canales establece que la inestabilidad política tuvo repercusiones muy graves sobre la economía de Nuevo León y fue la causa de que el desarrollo de Monterrey quedara por varios años casi paralizado. Y Mario Ceruti, historiador de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Economía, primero en Filosofía y Letras y ahora en Economía, escribe: cuando arribó la revolución, la economía mexicana mostraba ritmos y mecanismos poco frecuentes en Latinoamérica. La densidad y multiplicidad de sus actividades productivas se percibían de manera particularmente fuerte en el norte del país. Las características de la red ferroviaria, la emergencia de producciones ligadas al fundamental mercado norteamericano, las transformaciones que se operaban en la minería, los transportes, la agricultura, la explotación forestal, las ciudades, la población, los servicios, las instituciones financieras y el vigor de brotes de industria fabril como los que protagonizaban Monterrey y la comarca lagunera, perfilaron dinamismos regionales escasamente detectables en otros lugares del continente. Este ágil conjunto de actividades, sin embargo, fue duramente truncado por la revolución. Su estallido golpeó con severidad las áreas productivas bajo el dominio del capital y precipitó la desintegración de un mercado en pleno proceso de definición como mercado nacional. Hasta aquí la cita de Ceruti. Al calificar la década de los difíciles 20, el mismo profesor investigador señala que en el plano económico, la etapa de la reconstrucción ha sido ampliamente estudiada por el historiador Enrique Krause, especialmente los periodos del callismo y del obregonismo y del callismo, de tal manera que el reordenamiento global, cito a Krause, del aparato productivo, financiero y de servicios, incluía la implementación de programas carreteros, obras de irrigación e intentos de reestructuración ferroviaria y bancaria. Hasta aquí la cita de Krause. Una detenida lectura de las biografías de Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, escritas por Krause, permite advertir que en materia económica a nivel nacional, la nueva Ley General de Instituciones de Crédito y la fundación de la Comisión Nacional Bancaria y el mismo Banco de México en 1925, la creación de la Comisión Nacional de Caminos también en el mismo año, la fundación del Banco Nacional de Crédito Agrícola en 1926 y la Ley Federal de Irrigación del mismo año son ejemplos de esta ampliación del papel económico del Estado durante el callismo y que durante la gestión de Obregón, en palabras de el papel social del gobierno debía limitarse, pues, a lograr el equilibrio entre los factores de la producción, salvar el capital garantizando los derechos del obrero y ser el fiel de la balanza. Así lo pensaba Obregón, periodo que fue continuado por el general Plutarco Elías Calles. Ejemplos de estos años, de este desarrollo, sería la carretera Monterrey-Laredo pasando por esta ciudad de Sabinas, o lo serían las obras de irrigación de la presa Don Martín en el municipio de Anáhuac. Para que vean ustedes que están situados en un punto que recibió los beneficios de estos gobiernos. Estos dos cuatrienios, el del callismo y el obregonismo, son analizados por el historiador austriaco Hans Werner Tobler, quien señala que los rasgos fundamentales del nuevo Estado mexicano, sin embargo, cito, fueron perfilándose muy paulatinamente conforme adquirió, sobre todo en los años 30, el carácter que lo distingue hasta la fecha. La situación política de México en los años 20 estuvo caracterizada
por una marcada inestabilidad que se manifestó más ostensiblemente en las dos grandes rebeliones militares de los años 23 al 24 y en 1929, así como en la Guerra Cristera. Nuevo León recibió el influjo de esta política central a la vez que su propio dinamismo aceleró la reconstrucción. El mismo Ceruti, tomando en consideración lo escrito por Krause, agrega que, cito, la década de los 20 comenzó y terminó, o sea, todos los años 20, en medio de severas dificultades económicas al inicio, derivadas del proceso revolucionario. Al final, una recesión virulenta que hacia 1930, gracias Linda, de veras, que hacia 1930 engarzaría con la crisis mundial. Y como ejemplos de este dinamismo, refiere el surgimiento de empresas como Fábrica de Galletas y Pastas de los señores Santos, Ladrillos Industriales y Refractarios, FLIR, Fábricas Monterrey, una dependencia de Cervecería Cuauhtémoc, y Troqueles y Esmaltes. Otras empresas que surgirían o se ampliarían iban a ser Cementos Portland Monterrey, en 1920, que se convierte luego en Cementos Mexicanos en la década de los 30, la creación de los departamentos de cristalería en 1923 y Vidrioplano en 1927 de Vidriera Monterrey y otras. De acuerdo al mismo historiador, a fines de 1927, por otro lado, el gobernador Aarón Sáenz expidió una nueva legislación para el fomento de la industria, ampliando los estímulos y garantías ofrecidos en tiempos de Bernardo Reyes. En materia de comunicaciones, en el gobierno de Aarón Sáenz se iniciaron las carreteras Monterrey-Cadereyta, Monterrey-Saltillo y Monterrey-Nuevo Laredo, que pasa por Sabinas. Y se introdujo el servicio de gas para uso doméstico e industrial en la capital del estado. Hasta aquí la parte económica. Al final podrán ustedes hacerme las preguntas que gusten. Pasamos a la realidad política. Si bien la etapa más convulsiva de los inicios del siglo XX se dio en Nuevo León entre 1913 y 1919, la década de los 20 en lo político no fue nada fácil. Vizcaya Canales, historiador económico, precursor de estos estudios económicos, que luego continuó Ceruti y muchos otros historiadores como Óscar Flores, asegura que en los 10 años transcurridos entre 1915 y 1925 hubo más de 15 gobernadores. En 10 años, 15 gobernadores, imagínense. Y los cambios ocurridos en el ayuntamiento de Monterrey son casi imposibles de seguir. Y Rodrigo Mendirichaga, mi primo, mi pariente, en su clásica obra histórica Los 4 tiempos de un pueblo, señala que la inercia misma del proceso revolucionario no solo acabó por crear cierto hábito entre muchos hombres metidos a la revolución con razones de mucha índole, sino que la violencia y las pasiones generaban más tensión y nuevos motivos para luchar por el poder. Esto que dice Rodrigo Mendirichaga lo confirma también Frederick Katz en el diálogo sostenido con Claudio Lomnitz el año pasado a través de la emisora virtual en unas conferencias, en unos diálogos muy parecidos a esto que estamos haciendo aquí en las preparatorias de la UAN y que difundió el Instituto Mexicano de la Radio y Radioeducación a nivel nacional con motivo del centenario de la Revolución Mexicana.
Los dirigentes de la revolución, Madero, Zapata, Villa, Carranza, Obregón, dice Krause, todos murieron de muerte violenta. Hasta aquí la cita de Katz. A nivel local, si bien la violencia cobró menos víctimas en sus dirigentes políticos, sí se dio un convulso ambiente en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El mismo Mendirichaga da cuenta de los efectos que tuvo aquí el llamado Plan de Agua Prieta y cómo fue designado el gobierno del general Porfirio González en 1920. Había salteadores y bandoleros que merodeaban la ciudad capital, o sea, Monterrey. El gobierno del doctor Ramiro Tamés transitó por una crisis financiera de seria consideración. Había 2 legislaturas. El Tribunal de Justicia declaró desaparecidos los poderes en 1923. 3 gobernadores se disputaban la silla de Palacio y había iniciado la sublevación de la huertista contra Obregón. Este texto de Claudio Lomnitz y Frederick Katz, que se acaba de presentar en la Feria del Libro, El Porfiriato y la Revolución en la Historia de México, una conversación de Editorial Era, es una novedad literaria. Fue presentado, como les dije, en esta Feria del Libro de Sintermex, donde participaron los maestros José Reséndiz, Jacobo Castillo y un servidor. Vino luego, en 1925, la destitución del general González por Jerónimo Siller, quien gobernó hasta 1927, en que el gobernador Aarón Sáenz asumió la magistratura del Estado, de fuerte avance en la reconstrucción, y la década cerró con el levantamiento de la huertista del Plan de Hermosillo y la entrada a Monterrey de Gonzalo Escobar en marzo de 1929, lo que derivó en la muerte del general Rodrigo Zuriaga, soldados del cuartel ubicado junto a la Alameda Mariano Escobedo y muchos civiles que se aprestaron a la defensa de la ciudad. Fue el último acontecimiento violento del siglo XX. Periodo poco trabajado, pero que habría de recordarse por su importancia. El nombre del campo militar de la 7ª zona de la 4ª región, ubicado una parte de este campo en el municipio de Apodaca y otro en Escobedo, lleva el nombre del general Rodrigo Zuriaga. A nivel nacional, en lo político se daba la misma convulsión. Al asesinato de Venustiano Carranza en 1920 vendría el interinato de Adolfo de la Huerta. La elección de Álvaro Obregón, gobierno con aciertos en lo educativo pero desaciertos en lo político, como el inicio de la persecución religiosa que luego agravaría a Plutarco Elías Calles, y el asesinato de Francisco Villa en 1923, son algunos de estos hechos. En relación a Plutarco Elías Calles, hay que destacar que durante su gobierno, frente a los logros económicos de los que ya se ha hecho mención, dice Ignacio Solares en esta última novela, presentada también en la Feria del Libro del Tecnológico, El Jefe Máximo. Se la recomiendo mucho a los maestros y a los alumnos. Es una novela estupenda que se lee casi de una sentada. Dice: Calles desató la más sangrienta guerra religiosa que conozca la historia de México, con más de 90,000 muertos. Fin de la cita. Tobler, el austriaco, el paisano de Katz, ha escrito que, cito, de la rivalidad entre los jefes militares por el poder y su evidente predisposición a la rebelión, resultaron los mayores peligros para la estabilidad política durante los años 20.
Este potencial de crisis se vio reforzado aún por el resurgimiento de los poderes locales y regionales, los cacicazgos en el curso de las guerras revolucionarias, que solo pudieron ser controladas con gran dificultad por el gobierno central o en parte hasta tuvieron que ser tolerados abiertamente por este. Cita de Tobler. En Nuevo León no se dio una persecución sangrienta como lo demuestra, una persecución religiosa sangrienta como lo demuestra el maestro Moisés Alberto Saldaña Martínez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAN, en su trabajo de maestría titulado El anticlericalismo oficial en Nuevo León, 1924-1936, aunque sí existieron muy diversas y sutiles formas de coacción. Jean Meyer, el especialista en la guerra cristera, el autor de la obra La Cristiada, dice que en Tamaulipas y Nuevo León operaban dos pequeñas partidas a lo largo de la frontera norteamericana de octubre de 1927 a febrero de 1928, cerca de Reynosa y Matamoros, pero cogidos entre dos fuegos hubieron de interrumpir toda actividad. Es decir, aquí no hubo guerra cristera, pues, en Nuevo León, ¿sí? Se dio más bien en Durango, en Jalisco, en Michoacán, en Puebla, en el Estado de México. Continúo con el tema señalando que en lo político otra negra mancha del gobierno de Obregón fue la matanza de Huitzilac, por la que se ejecutó al general Francisco Serrano y acompañantes, quien lanzó su candidatura en oposición a la reelección de Álvaro Obregón. Pero el mayor logro político de Calles lo es, sin duda, la creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, que agrupó a las diversas facciones en un instituto político y pacificó de esa manera las tendencias personalistas de muchos caudillos del momento. Para Enrique Krause, en su biografía de Calles, este siguió una política de acercamiento a los Estados Unidos, favoreció la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino, denunció el fracaso democrático de la revolución y con la creación del Partido Nacional Revolucionario puso a México en el camino de la institucionalidad. Hasta aquí la parte política. Vayan ustedes listando sus preguntas, vayan ustedes pensando, ya vimos lo económico, ya vimos lo político y pasamos a la educación y la cultura. Posiblemente el aspecto que más les interese a ustedes, el estudio de este pasado educativo y cultural, para experimentarlo en el presente y avisorar los cambios necesarios a fin de que ustedes colaboren, contribuyan, trabajen en la construcción de una sociedad más justa y más humana, más pacífica. A nivel federal, la mayor aportación educativa y cultural del gobierno obregonista fue sin duda el nombramiento como ministro de Educación de José Vasconcelos. Con su proyecto de Robinsona Odiseo, así se titula el trabajo de Vasconcelos en este campo de la transformación de la SEP, aportó a México una visión definitivamente revolucionaria, sustentada en una revaloración y capacitación del magisterio, la puesta en marcha de las misiones culturales, el fomento a la lectura en escuelas y bibliotecas públicas, el impulso al arte popular en edificios también públicos,
universidades, mercados, etcétera, la edición de libros clásicos y toda una serie de acciones que dieron a la educación mexicana una proyección universal a través de la presencia de intelectuales y artistas de México y de varios países de habla hispana. Es nuevamente el historiador Enrique Krause, donde quizás podamos, es en las obras de donde quizás podamos encontrar los mejores rastros para identificar la filosofía educativa de estos dos mandatarios mexicanos de la segunda década del siglo XX. Para Krause, gracias a la simpatía e interés de Obregón por la educación pública, Vasconcelos pudo realizar una obra educativa, cito, Vasconcelos pudo realizar una obra educativa y cultural que aún ahora, de muchas formas, sigue presente. Y agrega, uno de los capítulos de aquella aurora educativa fue la creación de escuelas rurales, técnicas, elementales e indígenas. A guisa de soldados de moderna cruzada, la Secretaría envió a los sitios más apartados a cientos de maestros misioneros, pero la escuela era solo un capítulo. Otro, muy brillante, fue el desarrollo de las bellas artes. En tiempos de Obregón, México vivió un verdadero renacimiento de los valores nacionales, una vuelta múltiple y generosa a todos los orígenes, el pasado indígena y el español, la colonia y la provincia. Abundaron los bailables, los orfeones y todo tipo de festivales musicales. Por desgracia, los tiempos no eran totalmente propicios a la nueva evangelización que soñó Vasconcelos. Por lo demás, al propio Obregón le asaltaban dudas sobre la eficacia del proyecto educativo. Le parecía absurdo que Vasconcelos editase a los clásicos, mientras el pueblo carecía de identidad no solo nacional, sino regional y hasta local. Con todo, a despecho de sus desavenencias, el pacto, entre comillas, pacto entre Obregón y Vasconcelos resultó inmensamente fructífero. En 2 años escasos, México ganó confianza en sí mismo, aprecio por sus raíces y reconocimiento internacional. A la vera de Vasconcelos, en aquella secretaría se formó toda una generación de artistas y escritores que formaría a su vez a nuevas generaciones. En son de guasa, de broma, se decía que la amante más cara de Vasconcelos no era Antonieta Rivas Mercado, sino la Secretaría de Educación. Si conocen seguramente la historia de Vasconcelos, de su amor por Antonieta, que se suicida en la Catedral de Notre Dame, en París, y que causa una conmoción. Hay películas, hay 2 versiones muy buenas de Antonieta, más las memorias. Calles, en cambio, resultaba ser un hombre con experiencia en la docencia. Había sido maestro en Agua Prieta. Al llegar a la primera magistratura del estado de Sonora y luego de su campaña política, abriría centros educativos, cito, en todos los lugares con más de 500 habitantes, obligando a las compañías mineras o industriales a instalar escuelas. Inculcaría hábitos de aseo mediante conferencias públicas y crearía por su parte un sistema de becas, bibliotecas, gabinetes, escuelas normales y de adultos, etc. Estuve citando a Krause en la biografía de Calles del Fondo de Cultura Económica, Biografías del Poder. Esas se las recomiendo ampliamente a los queridos alumnos de preparatoria. Ya en la primera magistratura del país, Calles pone al frente de la Secretaría a Moisés Sáenz,
neolonés de Apodaca, pastor protestante educado en Jalapa y en la Universidad de Colombia, donde se doctora. Sáenz continuó la tarea de Vasconcelos, si bien vinculándola más con los Estados Unidos que con Europa y América Latina, como lo había hecho su predecesor, y dándole un giro más tecnológico que humanístico, lo cual el país también demandaba. Moisés Sáenz propuso como partes fundamentales del proyecto educativo los deportes, la higiene, los oficios. Cito nuevamente a Krause, pero ahora en la biografía de Calles. Se abrieron las primeras escuelas secundarias, se consolidó un departamento de enseñanza técnica e industrial y por primera vez se difundieron por radio clases prácticas de toda índole. En la capital se instituye también la Casa del Estudiante Indígena, para lo que en principio se trasladaron a aquella 200 indígenas monolingües. Fin de la cita. Explica Krause que entre todos los proyectos educacionales, Calles tenía uno preferente, que eran las escuelas centrales agrícolas. Igual pensaba el entonces joven Daniel Cosío Villegas, estudiante en la Universidad de Cornell. Recordar que Daniel Cosío Villegas fue el primer director del Colegio de México, la antigua Casa de España, fundada por don Alfonso Reyes, el neolonés. Su creador, el creador de estas escuelas agrícolas, era un agrónomo costarricense de nombre Gonzalo Robles, quien había viajado por el mundo tomando notas sobre el desarrollo agrícola. El proyecto callista era revolucionario. Cito: las nuevas instituciones agrícolas permitirían a la nueva generación que se libere de esa esclavitud. Los colegios agrícolas constituyen, pues, el frente en mi guerra contra el arado de madera y todo lo que representa. Fin de la cita. ¿Qué buscaba Calles? Es fin de esa cita e inmediatamente otra que dice así: ¿qué buscaba Calles? Socializar en cuanto fuese posible el derecho civil, extender la esfera del derecho del rico al pobre, del propietario al trabajador, del industrial al asalariado, del hombre a la mujer, derogar todo cuanto favorece exclusivamente el interés particular con perjuicio de la colectividad. Es decir, es el sistema socialista mexicano en su germen, en su larva, que luego el presidente Cárdenas desarrollaría plenamente en la década de los 30. Para lo cual, otro profesor, otro miembro de esta sociedad les explicará la década de los 30. Atendiendo al aspecto estadístico, Jorge Pedraza Salinas apunta que los recursos estatales dedicados a la educación de 1917 a 1932 representaron aproximadamente un 20% del presupuesto, en tanto que para 1934 ya significaban un 43% del presupuesto, lo que puso a Nuevo León en la vanguardia educativa del país. Por eso somos una entidad, Nuevo León, de vanguardia, porque se invirtió en la educación y tenemos que seguirlo haciendo si queremos una educación de calidad como la que están recibiendo ustedes en esta Universidad Autónoma de Nuevo León. Por otra parte, son de gran ayuda los informes de los gobernadores del estado correspondientes a esta década, los que bajo el título del libro La educación en Nuevo León, 1833-1927, de los investigadores César Morado Macías e Ismael Vidales Delgado, consignan una serie de datos para la mejor comprensión de este periodo. Digo que son muy útiles. El informe de 1921 a la legislatura del Estado por el gobernador Juan García
se refiere al proyecto de la Escuela de Artes y Oficios, la que ya construida llevará el nombre de Álvaro Obregón y que ustedes ubican en Monterrey, en las avenidas Francisco Madero y Félix U. Gómez, la que tiene ese bellísimo plafón de Roberto Montenegro, que es único en el mundo, que podemos presumirlo a nivel mundial y que es patrimonio de esta universidad. También del informe de 1922 del gobernador Ramiro Tamés Cavazos, donde relata las mejoras a las escuelas de medicina y jurisprudencia, es decir, todavía no surgía la Universidad de Nuevo León, esta sería hasta 1933. Las mejoras al colegio civil, que era la secundaria y la preparatoria. Las mejoras a la normal para profesores, a la Escuela de Artes y Labores Pablo Olivas y a 3 escuelas del mismo tipo en Linares, Montemorelos y General Terán, más la estadística de 362 escuelas primarias que entonces estaban a cargo de los municipios, lo que representaba un total de 37,745 alumnos, equivalentes al 11,42% de la población. Si hoy día hablamos de un poco más de 4 millones de habitantes en Nuevo León, tenemos en el sistema educativo a 1 millón de escolares, a 1 millón de universitarios. Nótese la diferencia, nótese el cambio, nótese el aumento en los años dedicados al estudio. En similar informe del gobernador Tamés Cavazos, pero del año 1923, este apunta que los municipios de Nuevo León aportan en el ramo de la instrucción pública un gasto anual de 473,000 pesos, a lo que se debería agregar un 10% más procedente del gasto de las escuelas particulares. Aquí ya se habla de la Escuela de Enfermeras, de la Escuela Granja auspiciada por la Cámara Nacional Agrícola de Nuevo León, de la Escuela Libre de Farmacia, de 3 academias particulares de idiomas y de la Academia Musical Beethoven del maestro Daniel Zambrano, continuada luego por el maestro Antonio Ortiz. Continuando con los informes de posteriores gobernadores, se encuentran consideraciones y datos interesantes en el de 1923-1924 del mandatario Porfirio González, quien afirma que la instrucción pública fue uno de los postulados principales de su programa político al entrar en la lucha electoral, aportando datos estadísticos muy similares a los de su antecesor. Comprendo perfectamente que todos estos datos, toda esta información les resulte un tanto o mucho lejana. Dirán ustedes, bueno, ¿y para qué vienen los historiadores a platicarnos de cosas que se dieron hace casi un siglo? ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos importa? Pues mucho, porque este Nuevo León en el que viven, donde nacieron y donde van creciendo y aprendiendo, no surgió de la nada. Tuvo un esfuerzo de muchos hombres y mujeres que con su trabajo y con su entrega permitieron que Nuevo León sea, lo que es hoy. Entonces, por eso les damos esta información. Los informes de 1925, 1926 y 1927 del mandatario Jerónimo Siller vienen a dar luz respecto a la educación de este periodo, pues él habla del Consejo de Instrucción, de las escuelas nocturnas para obreros, que eran 15, de la escuela comercial para varones, que luego se suprimirá, pero que era importante en ese momento de la década de los 20, formar a empleados, a contadores, a taquígrafos y taquígrafas, etcétera, para el comercio.
de las mejoras al Colegio Civil, que ahora es ese magnífico centro cultural universitario que yo me imagino que casi todos han visitado, pero que si no lo han hecho, vale la pena, ¿sí? Con esa aula magna soberbia, donde están también otros vitrales de Roberto Montenegro, 3 años que él realizó 3 años después de haber hecho los de la Escuela Álvaro Obregón. También la Escuela de Odontología, la Escuela de Medicina, mejoras a las escuelas de Medicina y Jurisprudencia, la Escuela Preparatoria del Instituto Lawrence, institución centenaria que ha mantenido un magnífico nivel de estudios, y de la Biblioteca Pública del Estado. Igualmente, de la Preparatoria Pedro Noriega, que dirigió y fundó don Macario Pérez, y de la Escuela Normal para Señoritas. Todos estos son mejoras que se hicieron a la educación en esta década. Ya en el gobierno de Aarón Sáenz, y siguiendo sus informes al Congreso del Estado, tanto de 1927 al 28 como del 28 al 29, habría que señalar la nueva organización administrativo-escolar derivada de la Ley de Instrucción Pública. Incluso se crea una dirección de secundaria, cuando todavía no había secundaria en Nuevo León, pero ya se estaba pensando en eso. Una normal exclusivamente diurna, porque los profesores saliendo de la primaria entraban a la normal, eran 4 años, y en el día daban clase en las escuelas y por la noche iban a clases. Entonces imagínense el esfuerzo de aquellos jovencitos. Tendrían apenas 13, 14 años y estaban trabajando todo el día y en la noche yendo a clase. Y nosotros nos quejamos de que son muchas horas de estudio. Y el retiro de la Escuela de Comercio, se dice esto ya mejor que lo manejen particulares, que sean las academias de comercio las que lo manejen. La creación de un kindergarten o jardín de niños y una escuela primaria piloto que vendría a ser la escuela anexa a la Miguel F. Martínez. Ahí surge. Desde luego por la avenida Juárez, en otro espacio al que actualmente tiene por la avenida Constitución. También la mejora de los salarios para el magisterio. Ya no menciono los datos del gasto educativo, pero andaba sobre 1 millón de pesos, que ya aquellos 400 ya es 1 millón. El número de escuelas, el número de alumnos y el número de profesores. Se incrementa la población escolar sensiblemente, así como el porcentaje de los maestros recibidos. Hay que pensar que muchos de estos eran empíricos, no tenían los estudios que ahora se exigen para ser profesor en primaria, en jardín incluso, se piden papeles ya, primaria, secundaria y no se diga preparatoria o facultad. Se reunieron los fondos para la construcción de la Escuela Monumental Fernández de Lizardi, continuó la educación preparatoria y profesional, se creó la Escuela de Pintura al Aire Libre, que en México había fundado un neolonés, Ramos Martínez, Alfredo Ramos Martínez. Se creó una planta avícola en convenio con el Colegio Industrial Agrícola de Montemorelos, lo que ahora ocupa el Museo de Montemorelos. Fue una institución evangélica como el Lawrence, que tuvo esta escuela técnica. El Colegio Regiomontano, que tuvo una normal particular, los hermanos lasallistas, y continuaron las preparatorias del Colegio Dolores Martínez para mujeres y del Instituto Lawrence mixto. La Federación mantuvo su cooperación al atender en Nuevo León escuelas rurales primarias, tipo y de circuito. Rurales, primarias, tipo y de circuito, a sumar 198. Se inauguraron nuevas escuelas en la entidad. La de Sabinas Hidalgo, por ejemplo, costeada por el filántropo don Manuel M. García. Todos ustedes saben su historia, todos ustedes saben lo que aportó a esta ciudad de Sabinas. Y la normal rural en Galeana, costeada por la Secretaría de Educación Pública y el Estado.
se realizaron cursos de verano, se creó el servicio médico escolar, las brigadas que iban a las escuelas para revisar a los niños, ojos, dientes, muelas, ¿sí? Para que estuvieran sanos y pudieran aprender. Y se avanzó en la Escuela Industrial Álvaro Obregón, que todavía no se inauguró hasta los años 30. El ciclo escolar 28-29 cerró con una matrícula de 57,000 estudiantes, aportando el Estado un gasto de 963, más lo que aportaba la Federación y los particulares. Pero, ¿y qué más sucedía en Nuevo León en este terreno? Vamos ahora a la parte final, a la parte de la cultura, de las bellas artes. Siguiendo a Genaro Salinas Quiroga, podemos decir en este libro que se llama Historia de la Cultura Nuevoleonesa, podemos decir que surgía la primera radioemisión de México y América Latina gracias al ingeniero Constantino de Tárnava en 1921, la XCH, ¿sí? Que se acaban de hacer una serie de eventos recordando este acontecimiento. Se abría en el Distrito Federal la educación secundaria ya oficialmente, que no se implantaría en la entidad hasta 1933, hasta el año en que se abre la Universidad de Nuevo León. Se fusionaban las escuelas normales de varones y de señoritas en 1927. Se convierte en normal mixta, antes no. Los niños y las niñas, ¿sí? Los y las, estaba muy marcado. Se abría en el distrito, se fusionaban las escuelas normales y nacía en Monterrey la American School Foundation para atender las necesidades educativas de la colonia norteamericana, que es un magnífico colegio donde sus exalumnos pasan directo a cualquier escuela de habla inglesa del mundo. Por otra parte, en escultura destacaba Fidias Elizondo, este gran artista neolonés, cuyas obras están en Palacio de Gobierno, La Ola, ¿sí? La Puerta del Sagrario de la Catedral. Bueno, creó obras bellísimas que están también por todo México. En pintura, Pedro Martínez y Celedonio Mireles. Se integraba la Orquesta Sinfónica Beethoven bajo la dirección del maestro Antonio Ortiz, en tanto que compositores, músicos e intérpretes habrían de ser los hermanos Caballero de Cerralbo, Manuel Durán, Leonor La China Flores. Toda esta gente iba a la emisora de Tárnava, fíjense ustedes, a hacer ahí sus grabaciones. Cesárea Mendoza, maestra de piano, Armando Villarreal, sabinense, autor de La Morenita Mía, Arturo Quiroga, Jesús Santos, José Sandoval, Domitila Rocha, Lisandro Esparza, Raúl Garza, todos ellos músicos, compositores, intérpretes. Y en esta misma década se produce teatro en varios espacios y en distintos géneros, no solo en Monterrey, sino también en otras ciudades de Nuevo León. Los nombres de Jesús María Larcón, Carmen Alonso, Federico Lozano, Amalia Garza, Gregorio González Lozano, Beatriz Ertuche, que tuvo un colegio que llevó su nombre, Cleotilde Sada. Déjenme hacer un paréntesis de esta señorita, que era simpaticísima. Era la rentera. Nosotros le rentábamos a ella. Nos rentaba la casa. Ella era la dueña, nosotros rentábamos. Y era bajita, rechonchita, un poco apiñonada. Y cuando la reportera de la edición Sierra Madre del Norte la fue a entrevistar con motivo del Halloween, la recibe en la Villa Lolita con una máscara horripilante. Y le dice, ay, dice la reportera,
¿por qué se pone esa máscara, señorita? Dijo, porque si me quitara la máscara, hijita, verías lo que hay abajo. No, era genial. Cleotilde Sada era genial. Soltera toda su vida. Y llegó una vez a una agencia de viajes y dice, quiero un viaje a Hawái o no sé qué parte. Dice, sí, señorita, ¿y en qué plan? Dijo, mire, voy en plan de pesca, dijo. Lo que sea. Yo recuerdo cuando en la avenida Hidalgo pasa el presidente alemán y ella le grita, ¡papacito! ¡Estás hermoso! Y mis mochitos chulos, prietos, buenos. Eran los soldados. No. Arturo García Pajujo era otro de los que hacía teatro. Jesús Mena Peña. Aparecen libros publicados de Rafael Lozano, María Luisa Garza Loreley, la mamá de Federico Cantú, el pintor, Nemesio García Naranjo, Felipe Naranjo, estos de Lampazos, Encarnación Brondo de Montemorelos, Adolfo León Osorio, Germán Almaraz, Moisés Sáenz, María Valdés, Carlos Villarreal. En cuanto a la prensa, la aparición del diario El Sol en 1922, que a partir de 1938 se convertiría en El Norte, resultó ser otro referente para el lector regiomontano y de la región, además del Porvenir, que había nacido apenas en 1919 y que es el decano de la prensa regiomontana. Si se hace una pausada lectura de la quinta época, esta de la Revolución y los tiempos posteriores de siglo y medio de cultura neobolonesa del licenciado Héctor González, primer rector de la Universidad de Nuevo León, exdirector de la Facultad de Derecho, se encontrará que durante esta época periodistas y escritores distinguidos van a ser también Celedonio Junco de la Vega, el bisabuelo de los actuales Junco del Norte, Osvaldo Sánchez, que hizo la crónica fabulosa de la inundación del 9, Eduardo Martínez Ellis, Eusebio de la Cueva, el sabinense Fortunato Lozano de la Hacienda Larraldeña. ¿Quién no conoce la Hacienda Larraldeña o la ex Hacienda Larraldeña? Aquella que sirvió de fondos para que pudiera existir el Colegio de San Francisco Javier, del cual ha escrito maravillosamente don Israel Cavazos y que pertenece al siglo XVIII. 20 años, precursor del Colegio Seminario que se funda hasta finales del 18 en 1792. Alfonso Junco, Emeterio Treviño y desde luego nuestro gran escritor Alfonso Reyes, el mexicano universal, el regiomontano universal. Van a ser historiadores David Alberto Cosío, Carlos Pérez Maldonado, Plinio de Ordóñez, Santiago Roel Melo, fundadores de esta sociedad nuevoleonesa. Timoteo L. Hernández, y en educadores a don Emilio Rodríguez, que luego se lo llevan a México, y Andrés Osuna, que estuvo en varias entidades. El mismo Héctor González refiere que otras publicaciones periódicas importantes de la década en materia de arte y cultura eran La Semana, cuyo director era Federico Gómez, que también lo fue del periódico El Porvenir después, El Elemento Sano, fundado por Arturo García Pajujo, que ya habíamos mencionado en el teatro, y Luis Benedicto. Gil Blas, dirigido por Jesús M. Ríos, y la revista estudiantil editada por los alumnos del Colegio Civil y la Escuela Femenil Pablo Olivas, donde escribían, entre otros, nada menos que Raúl Rangel Frías, ex rector de esta casa de estudios. Don Juan Manuel Elizondo, otro gran personaje, en el mundo del trabajo, en el mundo de las luchas sociales. Simón Guajardo, Felipe Sánchez, Rubén Leal Isla y Erlinda Lardín, la poetisa. Y otra publicación, Archibaldo
donde colaboraban entre otros Juan M. Garza, Benito M. Flores, que fundó luego la agencia funeraria, Julio César Ramírez, Helio Flores y otro grande, José Alvarado. Termino. Son varias las ideas que pueden sintetizarse acerca de este periodo. La primera, que se trató de una difícil década en todos los órdenes, porque hubo que reconstruir. La segunda, que en ella se forjó un estilo de vida y de trabajo que luego pudo reforzarse y crecer en las siguientes décadas y de lo cual son ustedes herederos. Tuvieron abuelos, bisabuelos que trabajaron mucho, que lucharon mucho, no se les olvide. Y por último, que pese a tantas dificultades, mucho se logró en Nuevo León en materia de educación, cultura y bellas artes. En lo económico significó el inicio de un proceso de reconstrucción que implicó sentar los cimientos de un nuevo desarrollo, porque el que había hecho el porfiriato se acabó, recuperando algo de lo perdido. En lo político se pasó del caciquismo y del caudillaje individual a un gobierno de instituciones, con todos los problemas que implicó esa identidad de partido-gobierno, porque no todo lo hizo mal el PRI, hubo cosas que las hizo muy bien, no se nos olvide. En lo social se luchó por el mejoramiento de las clases campesinas y obreras a través del ejido y el sindicalismo. Y en lo educativo y cultural, el gobierno asumió un liderazgo que era vital para concitar esfuerzos y pasar del analfabetismo al alfabetismo y del folclore a las bellas artes. Al realizar la suma y la resta de estos esfuerzos, debemos concluir que la década es fundamental en el desarrollo integral de México, así como lo fue en nuestra querida entidad Nuevo León. Estoy a sus órdenes para las preguntas que gusten formularme. Maestro. Sí, cómo no. Mire, yo creo que son muy positivos. Es decir, van en aumento sexenio tras sexenio, van en mejoría y las condiciones del mexicano mejoraron en todos los órdenes. Actualmente estamos viviendo un impasse, un tropiezo muy fuerte que lo está dictando la situación de inseguridad, que lo está dictando la crisis norteamericana y mundial en el campo de las finanzas internacionales, que lo está dictando el desempleo, pero habremos de salir adelante, maestro. Yo tengo la firme convicción de que México es más grande que sus problemas y que habremos de superar esta etapa. Se ha ido mejorando continuamente y sería muy lamentable que por no tomar las decisiones y las medidas necesarias retrocediéramos, como sucedió en este periodo a resultas de la revolución. Es decir, una revolución daría al traste con este desarrollo que llevamos. Tenemos que encontrarle una salida pacífica, con inteligencia, con imaginación. No sé si responda a su pregunta. Encantado. Me interesa mucho el sentir de los jóvenes porque por ellos vinimos. Por ellos vinimos.
Y quiero una mano que se levante y diga algo, pregunte, objete. No es posible. No me voy tranquilo si no me preguntan. Somos profes, hemos sido profesores de preparatoria antes que ser profesores de facultad y de posgrado. Allá se levantó un valiente. ¿Cómo se llama ese muchacho? ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo? Jesús Emanuel Treviño. Sí. Por ahí se nos vició algo, hay un problema ahí. Eso, ahora sí. A ver, Jesús Emanuel, pregunta lo que gustes. ¿Cómo nota el desarrollo estudiantil entre el siglo XX y el siglo actual? Bueno, pues es muy diferente. Sí, ya capté tu pregunta, que cómo veo el desarrollo de aquellos años 20 a la fecha. Uy, pues muy diferente. Mira, en lo externo, los escolares venían de corbata, ¿sí? Con unas exigencias bárbaras de higiene, con una disciplina férrea, con horas muy marcadas de estudio, clases, etcétera. Era una instrucción para los preparatorianos del Colegio Civil militarizada, porque así era la época, así se imponía. Esos estudiantes preparatorianos, como Raúl Rangel Frías o Juan Manuel Elizondo, salieron en las brigadas cívicas a defender la ciudad en 29. Ellos se acuerdan de eso, se acordaban de eso. Acaba de morir el maestro Elizondo. Entonces, en lo externo, muy diferentes. En lo fundamental, exactamente idénticos. Es decir, enamorados, soñadores, poetas, ilusos, utópicos, todo. ¿Quién en la preparatoria no es esto? Somos iguales. Todos hemos sido iguales en esos años. La inconstancia es nuestro problema. La indisciplina, la rebeldía, pero rebeldía que bien canalizada es soberbia, es fabulosa. Entonces, yo no sé, Jesús Emanuel, si era esa la pregunta que hacías y la respuesta te satisfizo. Sí, iguales. Maestro, si no hay más preguntas. Dos más, qué gusto. A ver, la joven primero. Sayito, vamos a ver, pregunta. ¿Por qué cree usted que México es más grande que sus problemas? Porque así Sayito lo ha demostrado a lo largo del tiempo. Porque sus gentes tienen una doble vertiente importantísima que es lo indígena y lo español. Ese es el fruto del mestizaje. Porque tenemos estupendos ejemplos a seguir de políticos decentes, de maestros insuperables, de obreros ejemplares, de amas de casa y madres de familia que han entregado todo por sus familias. Entonces, por eso creo que México va a salir adelante. Porque tiene la fuerza espiritual para poder hacerlo como lo ha demostrado a lo largo del tiempo.
el compañero. ¿Cómo se llama? Jaime Román Garza. Jaime Román Garza. Román Garza. Muy bien. Quisiera saber qué opinas sobre el contraste cultural sobre el siglo pasado y el actual. Bueno, eso es una buena pregunta. Somos dados a pensar que en un Monterrey, en un Nuevo León laborioso, en un Nuevo León industrial, en un Nuevo León de desarrollo agropecuario fuerte, no había tiempo ni espacio para la cultura y las bellas artes. Pero es una apreciación que justamente Héctor González y que Salinas Quiroga, Genaro Salinas Quiroga, desmienten al dar el listado de todas estas gentes que cultivaron las bellas artes o que brillaron en la educación. Si comparamos ese periodo del 20 con el actual, con los años que estamos viviendo de la segunda década del 21, diremos que hoy día la oferta es infinitamente mayor. Que hoy día con instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la Universidad Regiomontana y muchas otras, más museos como el Marco, como el de Historia Mexicana, como el Obispado y tantísimos más, Centro Cultural Alfa, etcétera, pues se han multiplicado las oportunidades. Precisar si ha habido un incremento en el caudal científico, artístico y cultural es difícil, porque a mí me admira, por ejemplo, cómo educadores del corte de Joel Rocha o de Macario Pérez con solo 4 años de normal llegaron a tener esa vastísima cultura. Ni siquiera cursaron la secundaria. Entonces, mucho tiene que ver con la autoeducación. Y esto se los digo a ustedes, muchachos, porque yo también me planteé dudas similares. Yo tuve dudas similares también. Decía, ¿cuál será la mejor institución? ¿Cuál será el mejor plan de estudios? ¿Dónde está mejor la carrera, aquí o allá? Bueno, mucho va a depender de la institución, pero también mucho va a depender de ti. ¿Qué tanto preguntes, dialogues, tengas la facilidad de comunicarte con tus maestros y les plantees todas las dudas que gustes, que tengas, de tus amigos y amigas, para que formen círculos no solamente en lo social, sino también en lo científico, en lo cultural. Entonces, para mí es muy difícil responder tu pregunta, porque no hay un trabajo que se haya metido, no hay un trabajo sobre el tema que nos pueda mostrar eso. Habría que hacer trabajo de campo, trabajo sociológico, y como muchos de estos ya no están, pues es muy difícil, pero sí están sus obras. Al leer a todos estos autores, al interpretar la música de estos grandes maestros, como don Armando Villarreal, por ejemplo, te darás cuenta que pues eran gente con mucho talento y que están a la altura de los músicos actuales. Es decir, es el talento humano que se va repitiendo a lo largo de la historia, donde sí influye la familia, donde sí influye la institución, pero donde realmente el creador de su propio destino es cada quien. Cada quien que lee,
que consulta el internet, ¿sí? Que viaja, que dialoga con los extranjeros para ver cuáles son sus culturas, sus formas de pensar, que hace un estudio comparativo de las religiones, es decir, que es inquieto intelectualmente. No sé si responda a tu pregunta. Muy bien. Una más. Bueno, mi nombre es Denise Cantú y me pregunto, ¿qué cree que influiría en la política en el siglo pasado, ya que hoy en día en el sexenio no es posible que se solucionen así problemas que en aquellos años sí era posible, como por ejemplo en el ambiente económico? Bueno, Denise, lo que pasa, te voy a decir, en aquel tiempo, ¿sabes cómo se resolvían los problemas? No con las leyes, sino con las muelles. Era un México armado, era un México bronco, ¿sí? Todo esto se fue dando gradualmente. Entonces, si comparamos el periodo económico de entonces con el actual, tendremos Gracias. Le quería preguntar que si usted cree que de tiempos anteriores es la misma capacidad que se tenía antes comparada con la de ahora, o si realmente afecta que se haya perdido la cultura aquí en México. Sí, Alondra. Aquí sí tengo que decir que nos hemos vuelto medio flojitos, que nos hemos vuelto medio perezosos, que no tenemos el mismo espíritu que tuvieron nuestros abuelos y bisabuelos, que vemos tan natural esta tecnología que nos enlaza con el internet, que vemos tan natural que exista un aire acondicionado y que exista un espacio de comodidad como este auditorio, que todo nos lo merecemos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Sí? Como dicen los chavos, ¿eh? ¿Ves? ¿Sí? Es decir, no, tenemos que trabajar mucho más. Y yo no quiero mentirles ni ocultarles que la realidad de afuera, la del trabajo, va a ser de muchísima exigencia. ¿Qué creen que nos dicen los empleadores, los que dan los trabajos a los universitarios? Que les pongamos clase de 7 y en sábado. ¿Por qué? Porque no están dando el ancho. Porque no llegan a tiempo. Y en la cultura oriental, no llegar a tiempo es despido. 1, 2 llamaditas y a la tercera te vas. Así están las maquiladoras coreanas. ¿Sí? Eso exigen. Y tienen razón. Y las norteamericanas, y las noruegas, y las de todo el mundo. No es la realidad como la estamos viviendo en este invernadero, en este capelo que se llama preparatoria. No, la vida es dura. Exige mucho. Y si nosotros maestros no les exigimos más, los estamos lanzando al fracaso. Alondra, respondí a tu pregunta. Muy bien. Por allá. Era otra mano la que se levantó, ahora tenemos otra más. Qué bueno. ¿Y por acá había otro? Sí. Y sigue, y sigue. Buenas tardes, mi nombre es Karina. Le voy a preguntar de qué piensa sobre la moral de los estudiantes, así en base al siglo pasado y de la UNL. Muy bien, Karina. Yo pienso que ha sido y es la misma. Es la historia de la humanidad.
es la lucha entre el bien y el mal, es la tentación de seguir la ruta ancha, el camino ancho o el estrecho, que te marcan todas las religiones y que te marcan todas las leyes. Haz el bien y evita el mal. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces yo pienso que por la época se cubrían muchas cosas. Si alguien se embarazaba muy jovencita, la mandaban allá muy lejos para que tuviera su criatura y luego era un hermanito que tuvo la mamá, o recogida o recogido. Hoy día no pasa eso, felizmente. Y en Nuevo León, el 40% de los embarazos se da en jovencitas, en adolescentes. Hoy día ya no. La niña se queda, sus padres la protegen. Entonces, sí hay un cambio. Aquí sí tendríamos que decir que hay un cambio de la misma sociedad, de la misma institución familiar, también en crisis, porque en Nuevo León el 40% de las familias son nucleares, nada más el 40%. Un trabajo de la Facultad de Trabajo Social. Es decir, 40% son padre y madre con su hijo o sus hijos. Y el 60% no está ella o no está él. Y los abuelos se hacen cargo, o los tíos, o el cónyuge que se quedó. Entonces sí ha cambiado la moral. Mos moris es costumbre, ethos es costumbre, norma. Es lo mismo hablar de ética que de moral. Son lo mismo, nomás que una está en griego y otra en latín. Polis y civitas. Polis en griego, ciudad. Civitas, ciudad, en el latín. ¿Respondo a tu pregunta? Bien. ¿Y en más? Bueno, mi nombre es Ulises Rodríguez. ¿Cómo te...? Perdón, no. Ulises Rodríguez. Ulises, oye, tienes un nombre. Bueno, le quería preguntar que cuál es... Homérico. ¿Cuál es su punto de vista de hoy en día? ¿Qué tan importante es Nuevo León para México y lo que aporta a México? Social, económica y culturalmente. ¿Cómo no? Mira, no por ser presumidos, pero somos una de las entidades más importantes de este país. Y si cae Nuevo León, y tú sabes a qué me refiero, Ulises, si cae Nuevo León, cae México. Así lo han dicho sociólogos, expertos. Entonces, es fundamental. Sigue aportando un porcentaje muy alto del Producto Nacional Bruto. Sigue siendo la entidad vanguardia en educación y en muchos órdenes. Por lo tanto, debemos seguir trabajando con el mismo ímpetu para poder lograr lo que queremos, que no es otra cosa más que el bien de México, no solo el bien de Nuevo León, sino el bien de México y el bien de la humanidad, pensando de una manera más amplia y generosa. ¿Es esto, Ulises, lo que preguntabas? Muy bien. Aquí. ¿Cómo se llama esta niña? Mi nombre es Jocelyn Mariana y quería preguntarle, según su punto de vista, ¿cómo cree que influyen las bellas artes en el aprendizaje y desarrollo académico? Muchas gracias. Mariana. ¿Te dicen Mariana?
Jocelyn, te voy a responder con una frase que dijo el pintor Gerardo Cantú en el periódico Vida Universitaria, ahora que le dieron el premio a las artes, ¿sí? Las bellas artes contribuyen a la paz social. Las bellas artes contribuyen al desarrollo integral de la persona. Las bellas artes aportan muchísimo más de lo que aparentemente se cree. Es decir, si tú cultivas la pintura, la música, el teatro, la danza, vas a ser otra persona. Y por eso en el plan de estudios de las preparatorias de la Universidad Autónoma van también las actividades artísticas, que deben ir de la mano con las actividades científicas y tecnológicas, que deben ir de la mano de los conocimientos teóricos, de las humanidades y de otras ciencias. Entonces, Jocelyn, sí son importantes y transforman al individuo. Y en una época de intranquilidad y zozobra, de mudanza como la nuestra, ciertamente las bellas artes nos dan mucho. Lo sé porque mis hijas siempre estuvieron en las bellas artes, ya 2 de ellas madres. Lo sé porque veo a mis nietos, veo a mi nietecito mayor, cómo vibra con esa música y lleva ya el paso. Tiene 2 años el moco. Es una maravilla. De tal manera que si desde chiquitos van sintiendo esto, van experimentando esto, sufren una transformación para bien, para bien. Jocelyn, te respondí. Otra mano por acá. ¿Cómo se llama la dama? Estefanía. Qué bonitos nombres tienen, qué bárbaro. Se aventaron sus papás y sus padrinos. Bueno, yo nomás quería dar un consejo a mí y a mis compañeros respecto a lo que usted piensa de este tema y a la vida que ha tenido y así, que tiene algún consejo que darnos. ¿Cómo no, Estefanía? Sigan siendo iguales, fiel a su espejo diario. 50 veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario y es más feliz que tú, patria suave, dice López Velarde. Sé siempre igual. Sigan a su corazón, sigan a su inteligencia y fortalezcan su voluntad. Caminen muy cerca de su familia. El enemigo no está dentro, está afuera. Hablen con sus padres. Ténganles la confianza. Los padres tenemos defectos también, pero los amamos mucho a los hijos. Yo diría eso. Sus maestros son como segundos padres. Sus pastores, sacerdotes católicos o evangélicos, son también guía. Los médicos, igual. Hablen con ellos. ¿Sí? Pero sean ustedes mismos. Nunca se traicionen. Siempre digan lo que piensan. Y sean consecuentes con esas ideas y esos ideales. Y van a llegar a donde hemos llegado los viejos. ¿Sí, Estefanía? Estefanía lleva el nombre de una maestra, Estefanía Castañeda, que fue toda una institución y que creó kindergartens por toda la República. Maestro, usted dirá, por allá
Muy bien, muy bien. Es sin límite de tiempo a 3 caídas. Buenos días, mi nombre es Cecilia Morales. Cecilia, Sí. llevas el nombre de mi mujer. Yo quería saber su punto de vista sobre la cultura del país, sobre años pasados o siglos pasados, respectivamente a la actualidad, con los problemas que está teniendo México ahorita. ¿Cómo no, Cecilia? Mira, ni siquiera esta violencia ha logrado frenar el desarrollo cultural, pero sí nos empieza a afectar a ciertas horas. Los eventos son más temprano, hay menos participación de los públicos. No puedo ocultar que estamos viviendo momentos difíciles, pero en todos los órdenes, no solo en el cultural. Va a pasar, tiene que pasar. Pero el impulso que ya traemos, la creación y el desarrollo del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de las universidades, de los departamentos de cultura de los municipios y del Estado, el CONARTE en Nuevo León, hacen que estemos en un magnífico sitio en relación a la República Mexicana e incluso al extranjero. Entonces, creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Los gremios de artistas, de escritores, de teatristas, etcétera, deben estar muy conscientes de que el dinero que reciben del presupuesto es sagrado, es decir, que viene de los impuestos de los ciudadanos y que lo tienen que cuidar con sumo cuidado, lo tienen que cuidar mucho, poniendo en escena, aprovechando el tiempo y produciendo obra, novela, cuento, ensayo, teatro de óptima calidad, porque está el pueblo subsidiando eso, ¿sí? Entonces, no sé, Cecilia, si respondo a tu pregunta. Muy bien. Perdóname, no te escucho. Sí, claro. Okay. Bueno, mi nombre es Merari. En base... Merari. Sí. Ya aprendí una cosa más. Un nombre diferente, Merari. Con I latina. Los profesores también aprendemos. Claro que sí. De Bueno. los alumnos. Ok. En base a la situación social que vivimos día con día, ¿cómo cree o sobre qué punto nos afecta a lo que es en el nivel académico? O sea, ¿cómo lo podemos subsanar? ¿Cómo lo podemos? Muy bien. Merari, mira, definitivamente la familia debe cerrar el círculo, ¿sí? Debe tener más convivencia. Los horarios de comidas deben ser sagrados. Hay que volver a los tiempos en que se podía comer en esa misma mesa a una hora fija, y si no, hay que buscarlo. Los fines de semana igual, las horas de diálogo igual. Creo que la familia es fundamental. Esta dispersión o disolución social que se aprecia en el tejido social actual tiene su raíz en la familia. Creo que nosotros vivimos circunstancias muy diferentes en la época en que nacimos y crecimos, aunque tenemos maestros tan jóvenes como el señor director. Pero es diferente, y para ustedes implica un poco de sacrificio
de ese tiempo de convivencia con sus demás amigos para estar un poquito más en la casa ayudando a papá y a mamá, para estar un poquito más en casa ordenando sus cosas, lavando su ropa, cuidando lo que tienen, los enseres que tienen, que se han hecho con mucho sacrificio. Después yo diría esa integración en sus respectivas iglesias. Creo que esa formación religiosa también es importante. Y hablo, como ven ustedes, de todas las iglesias, aunque yo soy católico. Tercero, la integración en la escuela preparatoria. Es decir, su participación aquí en las obras musicales, en las obras de teatro, en los certámenes de oratoria, en todos los eventos que hay, es importante. No solo el venir a clases, el tomar apuntes en las clases, el ir llevando bitácora. Hoy día se está instituyendo este método del iPad, ¿sí? La novedad, la chifladura esta. ¿Será solución? Pues sí, yo creo que va a contribuir, pero no habrá, siempre habrá que tomar nota o ahí mismo en el iPod escribir algo, ¿no? Creo yo. No le dejemos todo a la tecnología, es decir, hay mucho que tenemos que hacer nosotros de elaboración y de proceso y luego de debate y de discurso y de diálogo con los demás. Entonces, no sé si responda, Merari, a tu pregunta. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pedirle que pasen aquí al presidio a acompañar al doctor. Aquí, doctor. Aquí vamos a hacer la entrega. Bueno, el director de la escuela preparatoria le va a hacer una entrega de un reconocimiento por esta cátedra tan interesante y tan enriquecedora para el trabajo que realizamos como docentes en esta institución y para nuestros alumnos sobre todo. El director hace entrega de un reconocimiento al doctor José Roberto Quiero aprovechar la oportunidad para hacer una atenta invitación a la siguiente conferencia de Gabriela Mistral y José Vasconcelos. Esta va a ser impartida por la maestra Mireya Sandoval Aspront el día jueves 3 de noviembre en la preparatoria número 17. Están todos ustedes cordialmente invitados para esa fecha y a continuación vamos a pedirle que pasen a tomarse la foto del recuerdo aquí con el doctor José Rodolfo Bendirichaga. Aquellos que deseen participar, hay el espacio para hacerlo. Es abierto para ustedes también. Nada más con orden. Invitamos a los que hicieron las preguntas, si quieren tener ahí un recuerdo. Ahorita